Bien, para continuar con el problema, la segunda pregunta nos pide graficar la sucesión a sub n. Para graficar la sucesión a sub n, pues vamos a usar los términos que ya habíamos buscado en el paso anterior, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub 4. Entonces, recordemos que nuestro dominio o los valores que tomamos en x son los naturales 1, 2, 3 y en este caso hasta el 4 porque solo calculamos hasta sub 4. Y miremos los valores que fueron asignados. Entonces, para a sub 1 es un medio, a sub 2 un cuarto. Vamos a irlos graficando. Entonces, a sub 1 es un medio. Supongamos que viene siendo por acá un medio. Este es a sub 1. O sea que el primer punto va a estar aquí. A sub 2 es un cuarto, o sea, la mitad del un medio. Este es a sub 2. Y como está asociado al n igual a 2, pues el segundo punto quedaría por aquí. A sub 3 es un octavo, que va a estar por aquí. Un octavo a sub 3. O sea que el siguiente punto vendría a ser por aquí. Y por último a sub 4, que es 1 sobre 16. A sub 4, entonces va a estar aquí emparejado cuando n vale 4. Esa sería nuestra gráfica para la sucesión a sub n. Ahora nos pide graficar la gráfica de acumulación. La gráfica de acumulación es la misma gráfica que involucra la sucesión de sumas parciales. Miren que cuando nosotros hablamos de acumulación es básicamente ir sumando los términos. Entonces, por ejemplo, para el primer caso, entonces de nuevo, ¿qué pasa cuando n es 1, n es 2, n es 3 y n es 4? Cuando n es 1, entonces nos ubicamos aquí en un medio. Ese es el valor original para cuando n es igual a 1. Cuando n es 2, entonces a partir de aquí vamos a sumar el siguiente término, que viene siendo el 1/4. Si sumamos 1/4, más o menos van a ser 2 casillas, o sea que vamos a estar aquí parados. Y 1/4 más 1/2, ¿cuánto nos da? 3/4. 3/4, muy bien. Así que el nuevo valor en la parte de la acumulación sería 3/4. Y este va a estar asociado con n igual a 2. Miren que ese 3/4 corresponde con ese sub 2, que es la misma suma parcial desde n igual a 1 hasta n igual a 2. Bueno, ahora
A este término le vamos a sumar el valor que tenemos cuando n vale 3. Entonces, este de aquí es a sub 1, este de aquí es a sub 1 más a sub 2. El siguiente debería ser a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, que corresponde al mismo término de C1, S1, S2 y el siguiente sería S3. Como ya los calculamos, pues vamos a buscarlos por acá. El siguiente sería 7 octavos. Así que si seguimos nuestra gráfica, el 7 octavos vendría a estar por aquí porque le vamos a sumar la mitad del anterior. Miren que primero teníamos un medio que son 4 casillas. Luego le sumamos la mitad de eso, o sea, 2 casillas. Luego le sumamos la mitad de eso, que sería una casilla. O sea que en esta casilla va a estar el 7 octavos. Y más adelante vamos a sumar la mitad de eso también, que sería media casilla. Ya vamos a ver el valor bueno, el valor de esa media casilla sería 15 sobre 16. Entonces este de acá sería 15 sobre 16. Y sabemos que este está asociado al 3. ¿Por qué? Porque es la suma de A1 más A2 más A3, que es el mismo S sub 3. Y por último, el S sub 4, que es igual a 15 sobre 16. Bien, bueno, recordemos que estos valores como tal corresponden a lo que tenemos aquí. En Y no significa que esas sean las coordenadas de ese punto, no, significan que realmente ese es el valor que se asocia en Y, cuando n varía desde el 1 hasta el 4. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces si les piden graficar la acumulación, básicamente es graficar Sn. ¿Listo? Bueno, por último, nos piden hallar la fórmula enésima de la suma parcial. Nosotros sabemos quién es S1, S2, S3, porque conocemos A1, A2, A3 y A4, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos saber quién es S50? Pues no nos vamos a poner primero a calcular los 50 primeros términos de la sucesión a sub n para luego calcular todo esto hasta 50. No, ¿cierto? No lo vamos a hacer. Entonces vamos a buscar una forma de poder hallar una fórmula general que me permita calcular la suma parcial que yo quiera. Bueno, para esto lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a identificar de una forma un poco vaga quién sería Sn. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra función original es, voy a copiarla por allí para no estar subiendo. Bueno, era a sub n igual a 1 sobre 2 a la n. Esa es nuestra
sucesión original y queremos hallar una función general para la suma parcial. Entonces, teniendo en cuenta eso, si nosotros quisiéramos calcular Sn, pues sería la suma de los términos hasta el n-º término, ¿no? Entonces vendría a ser 1/2 más 1/4 más 1/8. Bueno, o teniendo en cuenta el comportamiento de la fórmula sería 2 a la 1 más 2 a la 2 más 1 sobre 2 a la 3 y así hasta 1 sobre 2, en este caso a la n, ¿no? Esa sería Sn, la suma de esas fracciones de esa sucesión hasta un n-º término que pues no está definido, puede ser cualquier valor. Pero pues aún así eso no me dice nada, ¿no? Aún así ahí prácticamente estamos haciendo pues la suma que acostumbramos a hacer en los ejemplos de arriba. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos buscar una especie como de función o de fórmula general, algo más sencillo de aplicar que no sea una suma súper larga. Así que nos vamos a guiar del número que tenemos aquí abajo. En este caso, por ser una fracción, vamos a hacer eso. Ya nos vamos a dar cuenta cuál es la intención de lo que vamos a hacer. Entonces, veamos. Tenemos Sn, vamos a buscar quién es 2 por Sn. Si buscamos quién es 2 por Sn, pues eso que sería igual a multiplicar cada término por 2. Cada término de esa sumatoria por 2, ¿cierto? Entonces sería de la siguiente forma. Sí, miren, tenemos 2 por Sn por Sn. A los dos lados tenemos lo mismo. Y ahora, si este 2 va a entrar a multiplicar cada término de la sumatoria. Es decir, que esto va a ser igual. Entonces, si multiplicamos el primer término por 2, vamos a tener 2 por 1, 2, sobre 2, eso va a ser igual a 1. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Si entramos otra vez a multiplicar con el segundo término, vamos a tener 2 por 1, 2, sobre 2 al lado sería sobre 4. O sea que esto nos quedaría igual a 1/2. Más, de nuevo, entraría acá a multiplicar y nos quedaría 1 sobre 4. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué pasaría con el último término? Miren que para el último término nosotros tenemos 2 por 1 sobre 2 a la n. Esto es igual a 2 sobre 2 a la n. Y simplificando, esto vendría a ser igual a 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Sí, sí sabemos por qué pasa eso? No, Yo por lo menos Bien. de ahí. Hasta este punto lo único que hicimos fue multiplicar este 2 por este término de acá, ¿cierto? Y recuerden que, bueno, si multiplicamos el 2 por esta fracción, pues el 2 solamente multiplica la parte de arriba. O sea que esto es igual a 2 por 2 a la n. Y nosotros queremos simplificar. Resulta que 2 a la n
lo podemos ver como 2 por 2 a la n menos 1. ¿Por qué? Porque como tenemos la misma base, al sumar estos dos exponentes, acá recuerden que hay uno, va a seguir siendo 2 a la n. Sí, o sea, este 2 a la n se puede ver como 2 por 2 por 2 n veces. Pero si tomamos solamente una parte, lo podemos ver como 2 por 2 a la n menos 1 veces. ¿Vamos bien? So que el menos uno se pone ya porque ya multiplicaste una vez por dos. Sí, exacto. Ok, ya entendí. Gracias. Listo. Si hay alguien que no haya entendido, me dice, listo. Que de pronto no sé si voy muy rápido. Bueno, y esto después, o sea, esto lo hicimos con el objetivo de qué? Pues de que este 2 de arriba se pueda simplificar con el de abajo. Así que finalmente nos quedaría 1 sobre 2 a la n menos 1. O sea que este producto, el producto de esto con esto, nos queda igual a 1 sobre 2 a la n menos 1, habiendo hecho todas las simplificaciones que hicimos en estos pasos. Bien, entonces pues ya teniendo claro esto, yo lo voy a borrar y vamos a escribir aquí el resultado. El resultado sería entonces 1 sobre 2 a la n menos 1. Bueno, entonces ya calculamos Sn, Sn y 2Sn. Ahora lo que vamos a hacer es calcular quién sería 2Sn menos Sn. Si nosotros restamos estos términos menos estos términos, ¿qué vamos a tener? Bueno, entonces voy a escribirlos acá de nuevo para que podamos verlo mejor. 1 más 1/2 más 1/4 más 2 a la n menos 1 y a esto le vamos a restar. Entonces voy a escribirlo así. 2Sn y aquí abajo voy a escribir quién es Sn. Vamos a hacer una resta entre esas dos ecuaciones. Y la segunda va a ser Sn, que es todo lo que está arriba, 1/2 más. Vamos a simplificar entonces esto de acá. 1 sobre 2 a la 2 viene a ser 1/4 más 1 sobre 2 a la 3, 1/8 más y seguimos hasta que vamos a tener 1 sobre 2 a la n. Pero si nosotros nos fijamos bien, antes de 1 sobre 2 a la n, o sea, antes en esta posición, debimos tener al término anterior, a ese término. Es decir, que por aquí, antes de él, debe estar 1 sobre 2 a la n menos 1, ¿cierto? No sabemos cuánto vale n, pero sabemos que hay alguien anterior a él. Es decir, que Sn nos va a quedar escrito de esta forma, más 1 sobre 2 a la n menos 1, más 1 sobre 2 a la n. Simplemente los volví a reescribir para poder hacer una resta.
Entonces esto va a ser una resta. Bueno, ¿cuánto nos da 2SN menos SN? SN. SN, muy bien. Si tengo 2 SN y le quito una, pues me queda solamente una SN. Y esta resta de los términos de arriba menos los términos de abajo, miren que voy a tener 1 menos... Bueno, entonces acá vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué elementos se cancelan con quién. Si nosotros hacemos una resta entre lo de arriba menos lo de abajo, este 1/2 se va a cancelar con este 1/2. Este 1/4 se va a cancelar con este 1/4. ¿Por qué? Porque yo voy a tener algo de este estilo. 1 más 1/2 más 1/4 más 1/2 a la n menos 1 y le voy a restar lo demás. O sea, lo que está en la parte de abajo de ese n. 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/2 a la n menos 1 más 1/2 a la n. Entonces, si yo tengo esta expresión aquí, miren que este 1/2 se cancela con este 1/2. Este 1/4 se cancela con este 1/4. Y así va a pasar. También por aquí va a haber 1/8 que se va a cancelar con este 1/8. Finalmente, este último término se va a cancelar con este término que es 1 sobre 2 a la n menos 1. ¿Quiénes sobrevivieron a toda esta simplificación? El 1 y el más 1 sobre 2n. Perfecto. Entonces, los únicos que no se cancelaron fueron 1 más 1 sobre 2 a la n. Y esta es la fórmula general para calcular las sumas parciales, que es lo que nos están pidiendo acá, la fórmula enésima, es decir, una fórmula general. Entonces, esta es la fórmula enésima de sumas parciales para esa sucesión, ¿no? Para la sucesión a sub n que teníamos por aquí arriba. Por eso se las puse acá. Entonces, miren que la idea siempre es en base a la función, perdón, a la suma Sn, buscar la forma de multiplicarla por un número, en este caso el 2, tal que al hacer toda esta resta, se nos cancelen la mayoría de términos. ¿Sí? En este caso, el 2 tiene mucho que ver con este 2 que tienen todos los términos abajo. Así que cuando ustedes tengan una sucesión que tenga una fracción así similar, ustedes la pueden multiplicar por un número que sea pues claramente el mismo para que sobreviva, en este caso, el primero y el último término. Bien, como les digo, no siempre va a ser el 2, no siempre va a ser el 2. Y miren que aquí, cuando hicimos esta resta, no la hicimos tal cual como la teníamos acá. Acá primero calculamos Sn y luego sí 2Sn. Pero al momento de hacer la resta, ustedes siempre ponen el más grande arriba y el más pequeño abajo, para que no les queden términos negativos. Vamos a hacer otro ejemplo. Miren que este ejemplo es muy similar. Creo que también vamos a tener que hacer algo así. Es muy similar porque tenemos 3 sobre 10 a la i. En el caso anterior teníamos 1 sobre 2 a la n. Entonces aquí ya podemos intuir por quién es que debemos multiplicar.
que sería, o sea, nos vamos a guiar con lo que está en la parte de abajo de la fracción. Bueno, antes de hacer eso, pues nos piden hallar la cuarta suma parcial. En el ejemplo anterior nos daban una sucesión a sub n, que era esta, y en base a esa sucesión hicimos todo. Aquí va a ser un poco diferente porque ya nos están dando una serie, es decir, una sumatoria, en este caso infinita, y nos piden hallar la cuarta suma parcial. Es decir, si nos piden la cuarta suma parcial, debemos hallar la sumatoria hasta cuando la variable n, o en este caso la variable y, valga 4. Como no nos dan la sucesión, sino que ya nos dan de una vez la sumatoria, pues hallar la cuarta suma parcial. Recordemos que S4 nosotros la definimos de la siguiente forma. La sumatoria, que va desde 1 hasta 4, de una sucesión a sub i. Esto nos indica que para nosotros la sucesión va a ser a sub n igual a lo que está aquí adentro, que en este caso es 3 sobre 10, dejándolo en términos de n, pues a la n. Pero miren que les pueden indicar el problema dándoles la sucesión o dándoles directamente la sumatoria. Bueno, entonces básicamente tenemos que hallar S4 y S4 lo calculamos resolviendo nuestra sumatoria desde 1 hasta 4 de nuestra sucesión, que sería 3 sobre 10 a la i. Esto lo podemos hacer en calculadora, pues porque solamente la sumatoria va desde 1 hasta el 4. Entonces sería la suma, primero, cuando i vale 1, es decir, 3 sobre 10 a la 1, más 3 sobre 10 a la 2, más 3 sobre 10 a la 3, más 3 sobre 10 a la 4. Bueno, esta sumatoria nos daría entonces, el primer término sería 0.3, el segundo término, si lo hacen en la calculadora, les debe dar 0.03, el siguiente sería 0.003 y el último 0.0003. Y la suma de todo esto es 0.3333. ¿Hay alguna pregunta? Con esto o con el problema anterior, no les pregunté. ¿No? Bueno. ¿O sí? No, es que estaba diciendo como que no, que personalmente no. Ok. Bueno, ahora nos piden hallar los 5 primeros términos de la sucesión de sumas parciales. Miren que acá nos pidieron estrictamente la cuarta suma parcial, solamente la cuarta, o sea, S4. Y aquí nos pide calcular los 5 primeros términos. O sea que tenemos que calcular S1, S2, S3. Entonces, para calcular S1,
Pues nosotros ya identificamos cuál era nuestra función a sub 1, ¿cierto? La función a sub 1 es 3 sobre 10 a la n. Sabemos que S1 es igual a sub 1. Y a sub 1 se calcula sustituyendo en esta función cuando n es igual a 1, o sea que sería 3 sobre 10. Y 3 sobre 10, como ya lo calculamos por aquí, es igual a 0.3. Bueno, esto sería 3 sobre 10 y esto es igual a 0.3. Ahora, S2 sería calculando a sub 1 más a sub 2 o, como ya lo hicimos aquí, sería la sumatoria cuando i vale desde 1 hasta 2. O sea que tendríamos, resolviendo eso, sería 3 sobre 10 a la 1 más 3 sobre 10 a la 2. O sea que esto sería igual a 0.3 más 0.03. Y eso es igual a 0.33. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, ustedes lo pueden hacer de varias formas. Uno, calculando estas sumas. Miren que así como hicimos S4, también podemos hacer S3, S2, S1. O la otra sería calculando quién sería a sub 1, a sub 2, a sub 3, que prácticamente son estos mismos. Miren, este de acá es a sub 1, este es a sub 2, este es a sub 3 y este es a sub 4. Son los 4 primeros términos de esta sucesión que está en la serie que nos dieron. ¿Listo? Entonces ya no hay necesidad como de volver a calcular a sub 3, a sub 4, porque aquí ya están planteados en S4. O sea que S3, ¿a quién sería igual? ¿A quién sería igual S3? A 0.333. Sí. Bueno, sería entonces la suma de estos tres términos, ¿no? Que vienen siendo igual a estos tres términos. Entonces, para dejarlo acá escrito, 0.3 más 0.03 más 0.003 y al sumarlo sería 0.333. Bueno, vamos a dejarlo ahí hasta los tres primeros términos para poder seguir con el otro problema. Haría falta entonces calcular aquí quién es ese 4 y quién es ese 5. Pero bueno, uno ya más o menos sabe cuál es la tendencia que esto va teniendo, ¿no? Ese 4 ya lo habíamos calculado en el ejercicio A y nos dio 0.3333. Siguiendo como la misma idea de que van aumentando los 3, pues ese 5 sería lo mismo, 0.33333. Obviamente si me van a entregar una tarea, pues deben hacer el procedimiento que hicimos en los demás, pero pues aquí ya sabemos cómo van resultando. Solamente pongo el resultado para que ustedes lo verifiquen. Finalmente vamos a hallar la fórmula para la enésima suma parcial, es decir, vamos a calcular Sn.
una fórmula general. Bueno, ¿cómo era que hacíamos? Entonces vamos a ubicar primero quién es Sn. Voy a dejarla de una vez en la parte de abajo para hacer directamente la resta. Sn, si nos guiamos por, por esto de acá, Sn viene siendo esta suma, ¿cierto? Hasta un enésimo término. Es decir, que va a ser 3 sobre 10 a la 1 más 3 sobre 10 a la 2 más 3 sobre 10 a la 3 más 3 sobre 10 a la n menos 1 más 3 sobre 10 a la n. Ese sería el término enésimo. Ahora yo les pregunto, ¿por quién tenemos que multiplicar Sn para poder hacer esa resta y que algunos términos se cancelen? ¿10? Por 10, claro, por 10. Yo les dije que se orientaran con el término que les aparece aquí. Miren que todos aparece el 10. En la parte de abajo, ¿no? Yo sé que el 3 también aparece en todos, pero nos vamos a guiar es con lo que aparece abajo, porque como estamos aquí dividiendo y arriba vamos a estar multiplicando por 10, pues hay algunas cosas que se van a cancelar. Si tenemos 10 por Sn, pues vendría a ser 10 por cada término de acá. Si multiplicamos 10 por el primer término, pues vamos a tener 10 por 3 sobre 10. Voy a escribirlo acá, pero después lo voy a borrar. 10 por 3 sobre 10, que sería el primer término, ¿cierto? El 10 con el 10 de abajo se van a cancelar. O sea que el primer término nos queda igual a 3. Recordemos que para esta parte estamos multiplicando 10 por cada término de acá. Lo estamos haciendo directamente para no extendernos tanto en procedimiento. Bueno, ¿qué pasa si multiplico 10 por este término? ¿Eso a qué es igual? A 3 sobre 10. Muy bien. Más 3 sobre 10. Y el siguiente, sería multiplicar 10 por el tercer término. ¿Eso a qué es igual? 3 sobre 10 a la 2. Muy bien. 3 sobre 10 a la 2. Y si seguimos, bueno, no lo vamos a hacer con este porque nos quedaría 3 sobre 10 a la n menos 2, entonces no va a ser muy útil hacerlo con él. Entonces vamos a hacerlo con el último de una vez, que sería 10 por 3 sobre 10 a la n. Sabemos que se va a cancelar, entonces el 10 con un 10 de abajo, entonces nos va a quedar 3 sobre 10 a la n menos 1. Y ahora sí, vamos a hacer la resta. Entonces esto va a ser una resta, el más grande, que es 10 Sn, sobre el más pequeño, que es Sn. Y si hacemos esa resta, ¿qué va a pasar? Que el 3 décimos se cancela con el 3 décimos, el 3 sobre 10 al cuadrado se cancela con el 3 sobre 10 al cuadrado. Por aquí va a haber otro que se va a cancelar con este también.
y al final 3 sobre 10 a la n menos 1 se va a cancelar con el 3 sobre 10 a la n menos 1 de abajo, donde sobreviven este primer término y este último término que están restados. Pero no olvidemos operar esta resta de acá. ¿Cuánto sería 10Sn menos Sn? Nueve SN. Muy bien. Entonces tendremos 9Sn es igual a 3 menos 3 por 10 a la n sobre 10 a la n. Voy a verificar si arriba hicimos la resta. Ah, no, acá nos quedó este mal. Es con la resta. Disculpe, instructora. ¿Sí? Esa tendencia de que va a sobrevivir solamente el primero y el último término es igual una vez usemos el denominador para multiplicar. Sí, esa es la idea. Sí, la idea es esa, que sobreviva el primero y el último. Obviamente multiplicando por alguien adecuado, ¿no? Hay que verificar que si estén multiplicando por alguien adecuado, en este caso el 10, que es el denominador. Pero sí, esa es la idea. Y no olviden que acá queda la resta, ¿no? Yo me olvidé ahorita, pero es una resta. Bueno, nosotros queremos buscar Sn y en este caso tenemos 9Sn. ¿Qué hacemos? Dividimos entre 9. Dividimos entre 9. Muy bien. Entonces estos dos se van y vamos a tener que Sn es igual a todo eso sobre n. Para que sea más bonito, pues lo podemos ver así. 1/9 por todo lo que estaba en la parte derecha, que es 3 menos 3 sobre 10 a la n. Esto también indica que estamos dividiendo entre n, ¿listo? Al multiplicar por 1/9. Y esta sería entonces la fórmula general para calcular las sumas parciales. Entonces ya con esta fórmula, si ustedes quisieran, pueden calcular S20, S50, S1000. Simplemente lo calculan reemplazando la n a los dos lados. Es decir, no sé, si queremos calcular S15, pues tenemos que eso es igual a 1/9 por 3 menos 3 sobre 10 a la 15. ¿Verdad? Y esto ya lo podemos hacer en una calculadora. Ustedes verifican cuánto les da, pero lo que quiero que veamos es la necesidad de realmente encontrar una fórmula con la que yo pueda calcular cualquier suma parcial, por más grande que sea, sin necesidad de hacer una suma súper larga en mi cuaderno. Bueno, ¿hay alguna pregunta? No. Bien. Vamos a arrancar entonces con la siguiente sección. Entonces, ahora vamos a ver las sucesiones aritméticas. Este es un caso muy particular de sucesiones. Ellas tienen una forma en particular y es que para calcular el término siguiente, tú necesitas el término anterior y necesitamos es sumarle a alguien. Básicamente nos dice que la diferencia entre un término y el siguiente siempre va a ser la misma. Bueno, esto lo vamos a poder ver. Bueno, acá no. Supongamos que, por ejemplo, tenemos
a esta sucesión pequeña. Voy a escribirla por aquí abajo. Un ejemplo chiquito para poder verlo. Supongamos que tenemos una sucesión de la siguiente forma. 3, 6, 9, 12, 15. ¿Qué pasa con esos términos? Que la diferencia entre el uno y el otro siempre es la misma. ¿Cómo conseguimos el 6? Pues sumándole al anterior 3. ¿Cómo conseguimos el 9? Sumándole al anterior otra vez 3. Y el 12 se consigue también al anterior, que es el 9, sumándole 3. Esto debe cumplirse siempre para cada par de elementos que estén seguidos. Y este término más 3 nos está indicando la diferencia. D. Acá se denota con D. Y en este caso es 3 positiva porque a medida que vamos de izquierda a derecha, estamos sumando. Esa es una sucesión aritmética, que a medida que tú avanzas, puedes calcular el siguiente sumándole o restándole a alguien, al anterior. Bueno, esta fórmula que nos indica acá es la fórmula de recurrencia, que básicamente es eso. Tomando el anterior más una diferencia, obtenemos el siguiente. Eso es lo que nos dice esta fórmula de acá. Las sucesiones aritméticas, por lo general, uno las puede detectar así en forma, pues cuando nos las dan en forma escrita, ¿no? No en forma de fórmula. Cuando nosotros la tenemos así y queremos calcular un término enésimo, por ejemplo, yo podría decir, no, es que yo quiero saber si este es el término a sub 1, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Yo quisiera saber quién es el término a sub 70. Pues no nos vamos a poner a sumar el 3 repetidas veces, sino que debe haber alguna fórmula que permita que yo calcule la 70 sin tener que sumar el 3 y el 3 y el 3. La fórmula para escribir un término enésimo, es decir, una fórmula general, es esta, donde a sub 1 es el primer término de la sucesión, n pues es el término que queremos encontrar, es el que queremos hallar, y d pues sigue siendo la diferencia. Entonces, bueno, vamos a visualizar esto mejor con otros ejemplos, aunque podríamos hacer primero el ejemplo que tenemos allá arriba, que está un poquito más sencillo. Entonces el ejemplo es 3, 6, 9, 12, 15 y sigue. Donde sabemos que este es a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Y queremos calcular el que dijimos allá, por ejemplo, a sub 70. O no necesariamente a sub 70, ¿no? O sea, queremos buscar el término enésimo. Enésimo. ¿Qué necesitamos para calcular el término enésimo o la fórmula general para nuestra sucesión? Pues necesitamos buscar el primer término y la diferencia. Entonces, para nosotros, el primer término, a sub 1,
es igual a 3 y la diferencia, en este caso ya habíamos dicho que es positivo 3 también. Teniendo a sub 1 y la diferencia, usamos esta fórmula para calcular el término enésimo. Recuerden que cuando uno les dice término enésimo es una fórmula general para tener cualquier a sub n. Entonces a sub n va a ser igual a el primer término, que en este caso es 3, más n, que es desconocido para nosotros porque puede ser cualquier cosa, y d, que es también 3. Este es nuestro término enésimo, que nosotros podemos simplificarlo más. Si lo simplificamos, vamos a tener que a sub n es igual a 3 más 3n menos 3. Este 3 con este negativo 3 se cancelan y vamos a tener que a sub n es igual a 3 por n. Es decir que esa sucesión está dada por los múltiplos de 3. Entonces, simplificada, nuestra respuesta también quedaría de esta forma. Pueden hacerla de las dos formas, de esta o de esta. Acá lo único que hicimos fue simplificar. Obviamente es preferible que simplifiquen esos problemas. Bueno, Profesora, permiso. ¿sí? ¿Cuál era el ejemplo? ¿Qué es lo que estaba pidiendo que no lo logré copiar? Ah, un momento. Queremos calcular el término enésimo. Ok, ya, gracias. Pero miren que ahí les dice, halle la diferencia y el término enésimo de las siguientes sucesiones. ¿Por qué les pide la diferencia? Porque ya con la diferencia podemos sustituir en la fórmula de arriba. O sea, nosotros siempre vamos a tener que tener esta información. A sub 1 y d. Ya con eso podemos calcular el término enésimo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el siguiente. Aquí de pronto no es tan obvia la diferencia, pero ¿cuál es el objetivo siempre entonces? Tener a sub 1 y la diferencia. ¿Quién es a sub 1, chicos? 1. 1, muy bien, el primer término de la sucesión. ¿Y quién sería la diferencia? ¿Será que ustedes la pueden ver así a simple vista? Para mí que es un medio, creo. O sea, punto 0, punto 5, perdón. Punto 5. Bueno, sí, pareciera que sí, ¿cierto? Si sumamos un medio o punto 5, tenemos 3 medios. Y si al 3 medios le sumamos otra vez un medio, tenemos 2. Y si al 2 otra vez le sumamos un medio, tenemos 5 medios. Entonces, sí, ¿cierto? La diferencia es positivo un medio porque estamos sumando. Es importante saber eso, que estamos sumando. Puede llegar el caso en el que estemos restando también. En ese caso, la diferencia sería negativa. Bien, entonces, ¿cómo nos quedaría el término enésimo? Término enésimo sería entonces a sub n igual a ¿quién, chicos? Pues tenemos acá la fórmula a sub 1
primer término, es decir, 1 más, ¿cierto? N menos 1 por D. N menos 1 por D, que en este caso es un medio. Si lo simplificamos, esto nos quedaría que es igual a 1 más N medios menos un medio. Operando los coeficientes que están solos, tenemos 1 menos un medio positivo, más N medios. Bueno, esto también lo podemos escribir como N más 1 o 1 más N sobre 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Por ahora yo sí. Listo. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, me puede decir con confianza. Bien, entonces ese está. Siempre identificamos primer término y diferencia. Y sustituimos. ¿Listo? Ahí ya no tienen nada más que hacer. Básicamente, ya con este enésimo término, ustedes pueden calcular el término que esté en la posición que ustedes quieran. ¿Sí? Porque acá solo tenemos los 4 primeros términos de esa sucesión. Pero si quieren calcular el 22, pues simplemente es sustituir en esa fórmula por 22. Entonces sería 22 más 1 sobre 2. 23 sobre 2. Esto sería 11.5. ¿Sí? Este va a ser el término. Este va a ser el valor que va a estar en la posición 22 de esa sucesión. ¿Listo? O sea que por aquí, si nosotros quisiéramos dejar acá, tendríamos que 11.5 va a ser por aquí el A sub 22. A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Esto lo hago para que podamos visualizar que cualquier término en la posición que ustedes quieran lo podemos calcular mediante esta función del término enésimo. ¿Listo? Es solo un ejemplo para poder verlo. Bien, ahora ¿pueden ustedes decirme cuál es la diferencia entre cada par de términos? Si no es tan fácil de ver, vamos a hacer. Dime. 2/3 o negativo 2/3. Bueno, debería ser negativo, ¿cierto? Porque miren que estamos primero parados en algo positivo y como que vamos restando y cada vez nos lleva a algo negativo. Y sí, es 2/3. Si no es tan fácil de ver, ustedes pueden verlo en el sentido contrario y hacer una resta también. 1/3 menos 1 es igual a negativo 2/3. Recuerden que por acá yo les dejé la observación o en la definición de que la distancia se puede calcular como el segundo término menos el primero, el tercer término menos el segundo, el cuarto menos el tercero y así sucesivamente. Esta es la forma como para calcular la diferencia y también esto nos va a evitar caer en algún error porque esto ustedes deben comprobarlo para cada par de
elementos que estén seguidos. Si por aquí, por alguna razón, hay un número que me está estropeando esa diferencia, pues eso ya no es aritmético. Es aritmético siempre y cuando siempre la diferencia sea la misma, en este caso con estos 4 términos que nos están dando. Si ya uno asume que más adelante pues sigue teniendo el mismo comportamiento. Entonces esta vendría a ser la diferencia siempre y cuando siga constante. Entonces, bueno, para la primera sí fue de negativo 2 tercios. Hay que comprobar para cada par. Negativo 2 tercios. Bueno, ¿y ahora cómo es esta diferencia? Esta se calcularía entonces negativo 1 tercio menos 1 tercio. ¿Eso cuánto nos da? Negativo 2 tercios. También negativo 2 tercios. Entonces por aquí también la diferencia es negativo 2 tercios. Y finalmente la última que tendríamos negativo 1 menos 1 tercio. El de la derecha menos el de la izquierda. Esto sería menos 1 más 1 tercio. Y esto de nuevo es negativo 2 tercios. O sea que aquí la diferencia también se obtiene igual a 2 tercios. Es decir, que sí, para cada parejita que están seguidas, la siguiente se obtiene restándole negativo 2 tercios a la anterior. Entonces A sub 1 es igual a 1 y D es igual a negativo 2 tercios. Es decir, que el término enésimo sustituyendo en la fórmula que vimos anteriormente, tenemos que A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por D. Sustituyendo, esto es igual a sub 1 que es 1 más n menos 1, que no sabemos quién es n, por D que es negativo 2 tercios. Simplificando, vamos a tener que A sub n es igual a 1 más negativo 2 tercios por n, perdón, menos más 2 tercios, positivo, porque estamos multiplicando el negativo 1 por negativo 2 tercios. ¿Vamos bien hasta ahí? Simplemente lo que hice fue distribuir este negativo 2 tercios para ese paréntesis. Y finalmente vamos a operar 1 más 2 tercios. ¿Cuánto nos da eso? 5 tercios menos 2 tercios de n. Miren que siempre llegamos a un número más o menos otro número por n. Identificar esto nos va a servir más adelante cuando queramos resolver una sumatoria muy grande, tal vez. Más adelante vamos a ver, pero es importante que vayan notando la estructura que va teniendo una sucesión aritmética, que es como, no sé si lo lleguen a asociar como algo lineal, n multiplicado por un número más otro número solo. Vamos a hacer el último problema.
Bueno, acá ustedes me van a decir cuánto les da la diferencia entre cada par. Uno. O Bueno, acá hay que tener cuidado porque hay una raíz por acá. Entonces, mira, primero tenemos el 2, luego tenemos 2 más raíz de 2. O sea, prácticamente tenemos el anterior más raíz de 2. Ustedes pueden hacer la resta. Recordemos que para calcular la diferencia, uno hace la resta entre A2 menos A1, A3 menos A2 y A4 menos A3. ¿Cuánto nos da la primera resta? A2 es 2 más raíz de 2 y a eso le restamos A1, que es 2. Estos dos términos se van, ya que esto es igual a raíz de 2. ¿Cuánto nos daría la segunda resta? La segunda resta sería A3, que es esto, 2 más 2 raíz de 2, menos el anterior, que es 2 más raíz de 2. Mucho cuidado ahí porque esa resta está afectando todo el término que está en la segunda posición. Entonces debemos usar paréntesis. Este 2 con este 2 se va, ¿cierto? 2 menos 2. Finalmente nos va a quedar entonces 2 raíz de 2 menos raíz de 2. Y si tenemos 2 raíz de 2 y le quitamos una raíz de 2, ¿cuánto nos queda? ¿Cuántas raíces de 2 nos quedan? Una sola raíz de 2. Una sola raíz de 2, perfecto. Entonces mire que por ahí ya como que estamos viendo que la diferencia es raíz de 2. Sin embargo, debemos comprobarla hasta el final porque nada nos garantiza que siga teniendo el mismo comportamiento. Vamos a tener A4, que es 2 más 3 raíz de 2, menos el anterior, que es 2 más raíz de 2. De nuevo, el 2 con el 2 se va. Y tenemos 3 raíces de 2 y le quitamos 2 raíces de 2. ¿Cuánto nos queda? Otra vez, una raíz de 2, ¿cierto? 3 raíces de 2 y le estamos quitando 2. Pues nos queda una. Es decir, que como la diferencia sí fue constante, entonces yo les voy a poner acá la observación. ¿Cómo? La diferencia es siempre la misma o es constante, ¿cierto? En este caso d igual a raíz de 2. Entonces, la sucesión es aritmética. Creo que, bueno, aquí en el enunciado del problema no nos están diciendo que sea aritmética, o sea que si a ustedes no les garantizan que eso sea aritmético, hay que comprobarlo. ¿Y uno cómo lo comprueba? Calculando esas diferencias siempre. Entonces hay que asegurarse, antes de usar esa fórmula del término enésimo, hay que asegurarse siempre que la sucesión sea aritmética. En este caso ya nos aseguramos que fue calculando todas esas diferencias y como ya la sucesión es aritmética, entonces como la sucesión es aritmética, el término enésimo
es de la forma. Entonces, ¿cómo sería el término enésimo? Sería entonces a sub n igual a sub 1. Para nosotros a sub 1 es el primer término, en este caso el 2. El 2. Entonces va a ser el primer término, 2 más n menos 1. N es desconocido. Y la diferencia ya nos dice que es positivo raíz de 2. O sea que aquí vamos a multiplicar por raíz de 2. Si lo queremos simplificar, pues esto sería 2 más raíz de 2 por n menos raíz de 2, que pues ahí no es que se simplifique mucho la situación, ¿cierto? Porque por esa raíz. Entonces podemos dejarlo como estaba antes. Este sería el término enésimo. Entonces, para las sucesiones aritméticas, esta es la forma. Siempre que les den una sucesión, deben verificar que efectivamente sea aritmética para poder usar esta fórmula, porque esta fórmula es solo para sucesiones aritméticas. Vamos a trabajar otro ejemplo. Una pregunta, profesora. Si no fuese aritmética, ¿qué sería? Si no fuese aritmética, tendrían que hacerlo como hicimos en la clase pasada, que era más o menos asociando. Vamos a ver si vemos por aquí un ejemplo. Ya les muestro para que recordemos. La clase pasada hicimos unos ejemplos donde tuvimos que, así, como al tanteo, asociar cada término de la sucesión con un número natural. ¿Sí recuerdan estos que hicimos en la clase pasada? Sí. Sí, que nos daban esta sucesión y teníamos que ver la fórmula de llegar a ellos partiendo de los números naturales. Entonces, si ven que no es aritmética, pues más adelante vamos a ver otro caso que es geométricas. Hay tres casos, que sea aritmética, que sea geométrica o que tengan que hacerla así como al tanteo. Entonces, ya depende. Sin embargo, siempre que les den una sucesión, verifiquen primero si es aritmética. Si es aritmética, pues ya pueden usar esta fórmula para calcular el término ns. Bien. Acá tenemos otro ejemplo donde nos dice hallar los primeros 4 términos y el término enésimo. Entonces vamos a escribir acá qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo los 4 primeros términos, es decir, A1, A2, A3 y A4. Y además el término enésimo. Y nos dicen que el primer término de la sucesión, bueno, allá nos están dando un dato, A sub 1 es igual a negativo 1 y además la diferencia común es 2. Bueno. Sugerencias. Miren que A sub 1 ya la tenemos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para calcular A sub 2? Se le suma al negativo 1. Muy bien. A sub 2 es igual al anterior más la diferencia. ¿Recuerdan esa fórmula que vimos por allá que A sub n es igual a sub n menos 1 más d? Pues es esto mismo que estamos haciendo acá. Entonces, A sub 1 es negativo 1 y le sumamos la diferencia que es 2. Así que A sub 2 es igual a 1 positivo.
Bueno, en ese orden de ideas, ¿quién sería A sub 3? Tres. 3, muy bien. Sería entonces el anterior, que es A sub 2 más D, es decir, 1 más 2 igual a 3. Y tenemos que calcular hasta A sub 4. ¿Quién sería A sub 4? Pues A sub 3 más D. A sub 3 nos dio que era igual a 3 y D es 2, es decir que A sub 4 es 5. Entonces ya tenemos los 4 primeros términos de esa sucesión que cumple esas características. Bueno, además nos piden calcular el término enésimo. Entonces el término enésimo, pues ya sabemos que es con la siguiente fórmula, porque tienen una diferencia común. Si ya nos dicen que tienen una diferencia común, voy a ponerles aquí la observación. Si nos dice que la diferencia es, perdón, que tienen una diferencia común, ya nos está diciendo que es aritmética. Y si es aritmética, pues podemos usar la fórmula A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por d. Sustituimos. A sub 1 nos dio que es negativo 1 y la diferencia nos dijeron que era de 2. Simplificando vamos a tener que esto es menos 1 más 2n menos 2, o sea que esto es igual a 2n menos 3. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Bueno, esa sería la forma de resolver ese ejercicio. Bueno, creo que aquí ya se nos acabó el tiempo. Yo creo que lo que hace falta, se los voy a subir en un video porque esto ya entra para los talleres que deben entregar la otra semana. Entonces yo les estaré subiendo un video tal vez hoy para que puedan estudiar el resto, ya que pues ya la semana que sigue a esta que viene es el examen.